Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes, 2 de la tarde, hora del este, por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de lavisiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. En la tarde de hoy conversaremos más, no solamente sobre un tema en particular, sino que vamos a conversar sobre varias cosas que quiero que abordemos esto ya de inmediato, porque realmente me siento, Alfredo, y no sé si tú también, me siento muy preocupado por lo que en estos momentos está sucediendo en Venezuela, pero específicamente en Caracas, que aquello es algo realmente que está incontrolable. Ese enfrentamiento entre las fuerzas policiales y el AMPA organizada. No hay cosa más terrible que pelear de esa manera. Y después vamos a tratar de tocar unos temas, sobre todo el caso de China. Con China han sucedido muchas cosas. Sucedió la 100º cumpleaños, por decirlo, aniversario del Partido Comunista Chino, y lo festejaron, por supuesto, como suelen ser los asiáticos, pomposos, organizados, fiestas, cosa que también me preocupa porque me diera la impresión de que no conocen muy bien lo que les pasó unos años antes. Pues. Eso es importante. Y si hay tiempo, tocaremos un poco Europa. Pero bueno, bien, para ello tenemos un invitado que es un gran amigo de la Visión Radio y de este programa en particular, que es el general Alfredo Carnero. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo has estado? Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por tu invitación a este programa. Siempre me honras con ella. Y un saludo a Alexia, un abrazo, Alexia. Encantado de saludarte. Y por supuesto a la audiencia, que sin ellos no estaríamos aquí conversando. Por supuesto. Alfredo, yo estaba viendo con estupor realmente, porque no se le puede decir otra cosa, lo que sucedió antes de ayer y está sucediendo en estos momentos en una parte de la ciudad capital, pero que en el fondo abarca toda la ciudad capital, toda Caracas, porque la tiene paralizada. Pero no es la primera vez que sucede, sino que ya ha sucedido en varias ocasiones. Pero creo que ahora ya se están jugando las cartas, ya las cartas verdaderas. Y esto es importante si lo analizamos a la luz de un evento trascendental que ocurrió hace un par de días en Haití, que fue el magnicidio del presidente haitiano. Hay que estar claro que ahí hay unas bandas terribles. Contrataron a francotiradores, contrataron a gente especializada en este tipo de actos para matar al presidente, pero no estamos muy lejos de eso. El presidente que desgraciadamente murió le dio cabida a los grupos armados. Hoy se cuentan que en Haití hay 60 bandas armadas que además, por no sé por qué razón, hablan todas de marxismo, de igualdad, y yo estoy seguro que conozco bien ese país. Eso no tienen ni idea de lo que están hablando. Ellos son gente muy violenta, el haitiano, gente terrible, y no me extrañaría que eso que le hicieron al presidente, pues, fue contratado por alguien ahí mismo de su equipo, porque las cosas funcionan así en ese país. Yo recuerdo un evento en mi gestión, pues como diplomático, estaba prácticamente iniciándome en la carrera y tuve que ir a Haití. Fue durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, estaba de presidente el médico que lo tuvieron que sacar de Haití, el doctor... En este momento no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, disculpen eso. Y entonces habían grupos
esta es una anécdota muy fea. Habían grupos que estaban intentando matar al presidente, querían dar un golpe de Estado, y ellos tienen una forma muy sencilla, bueno, heredado todo de la familia Duvalier, de dar un mensaje. Y mataron a un señor y lo colgaron con alambre de púas enfrente de la embajada. Ese mensaje era: señores, no se metan en esto. ¿Era Aristide o Prevalo? Aristide, decía Aristide, que tuvieron que mandarlo para Sudáfrica para que se calmara. Entonces, Otra joya más. otra joya más. Bueno, en realidad por ahí no ha pasado nadie así que tú digas, concha, que hace falta. No, todo lo contrario. Pero bueno, pero en el caso de Venezuela, como yo lo veo, es que hay una decisión política, y hubo una decisión política que tomó el difunto, de crear esos grandes grupos en los barrios para el control social. Y efectivamente las creó, los armó, los entrenó. Pero hoy día son grupos que tienen mucho poder, no solamente en el barrio, sino que ya bajaron a todas las ciudades y que quieren participar en la decisión política. Porque si tú me dijeras que, bueno, hay mucha plata, hay mucho dinero, hay muchas cosas, pero ellos quieren también ejercer su poder también en esos ámbitos de la decisión. ¿Qué opinas tú, Alfredo? Este es un problema bien complejo, ¿no? Porque no es tan sencillo de decir. Vamos a ver, hacer un poco de historia con este tema. No muy larga para que no me eches. Acuérdate que Sí. 3 minutos para el primer... Cuando el presidente Chávez asume la oficina, ya estaban moviéndose las fuerzas para salir de él. Antes de que él fuera presidente, en el momento que se estaba haciendo la elección, ya había un golpe de Estado en marcha que fue parado por el alto mando militar. Las personas que de alguna manera querían correr esa aventura. Obviamente, ya él sabía que al encargarse de la presidencia, lo que él traía en las manos iba a generar un movimiento muy fuerte de presión para salir de él, como por lo menos de él en el cargo. No voy a decir que de él como persona, aunque estas cosas nunca se descartan. Y en segundo lugar, las fuerzas políticas que de alguna manera nunca se acomodaron a la victoria del presidente Chávez comenzaron esta fecha, proceden mis investigaciones, pero quizás pueda ser un poquito más atrás. En septiembre, octubre del 99, a hacer una campaña contra el liderazgo de las Fuerzas Armadas. Eso tú lo debes recordar porque eso es Voz Populi, eso estaba en la prensa. El único que recibió buena prensa en el periodo siguiente, los próximos 3 años, fue el general Vázquez Velasco. Sí, ya en enero, más o menos, mediados, finales de enero, el Universal sacó un artículo en la página 2, a media página, cantando las bondades del general Vázquez Velasco. Claro, ya se estaba tramando todo lo que iba a ocurrir posteriormente. Paralelo a este esfuerzo político, hay un esfuerzo de base que se encarga señor José Vicente Rangel, el policía, que nunca me acuerdo el nombre del policía, chico, pero es una de las personas. El que hoy día que se está encargado del Táchira. Sí, ese mismo. Debe ser Pichirro, yo nunca me acuerdo. Tiene que ser tacaño y medio, además de mala gente, por supuesto. Que nunca segundo, logro recordar su nombre. De los segundos es cierto, con toda seguridad. Y alguna gente que siempre habían hecho trabajo social, como es por ejemplo la famosa Foforito, Ajá, o la señora Lina Ron, los colectivos que en ese momento existían en el 23 de enero y en Caricuao, ellos dicen hay que hacer una reacción popular y hay que preparar una reacción popular. Perdón, Freddy Bernal. Freddy Bernal, ese es el hombre. Hay que preparar una reacción popular porque esta reacción popular es la única que se va a oponer al golpe de Estado cuando venga, porque ya esto es una cosa que está más que sabida. Sí, Alfredo,
Vamos a la primera pausa y Perfecto. continuamos con tu exposición. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro sobre el escenario actual, no solamente de Venezuela. Vamos a conversar más adelante sobre un escenario que de todas es muy peligroso para el hombre de a pie, aun cuando la gente no lo percibe de esa manera. Alfredo, tú nos decías algo muy interesante y es la parte histórica que mucha gente no conoce. Sí, estos grupos de personas, no solamente habían grupos de luchadores sociales, como podían ser los colectivos que estaban en el 23 de enero, que de alguna forma hacían una labor importante de ayuda social en estas comunidades, sino también incorporó un montón de delincuentes. Y incorporó un montón de delincuentes porque la teoría de José Vicente Rangel era que lo que se iba a oponer a las Fuerzas Armadas en ese momento era justamente la Fuerza Popular. Y la Fuerza Popular que quieres combatir no son precisamente los que se portan bien. No. Ok, al margen de esto, el presidente Chávez decidió que las cosas no pueden ir por ese camino y que de alguna forma, de esto tengo yo conocimiento de causa personalmente, ¿ok? No es algo que me contaron, que me dijeron, no. Entonces dice, no, esto vamos a resolverlo por la vía de la milicia. Por la vía en aquella época de la reserva y posteriormente de la milicia. Eso es un mecanismo institucional. Desgraciadamente, en la medida en que para hacer el cuento corto, de que se fue perdiendo la institucionalidad en el país, porque esta gente no tiene conciencia de lo que son instituciones, solamente tienen la conciencia del uso y el abuso del poder. En la medida que se fue perdiendo las instituciones, los colectivos violentos, los delincuentes, fueron tomando zonas. En Caracas en particular, que es una ciudad tan complicada, hay como 70 feudos distintos, y cuando hablo de Caracas, me hablo Caracas y su zona metropolitana mayor. Pero además de eso hemos incorporado gente como por ejemplo los guerrilleros de los guerrilleros colombianos, que tienen sectores del país que son de ellos, están asignados para ellos. Incluso con explotaciones económicas para poder sostenerse. Recientemente hubo un incidente en el oeste del estado Apure, en la zona de La Victoria, con uno que es disidente que no estaba de acuerdo con los que están en Venezuela y entonces quisieron eliminarlos y bueno, salieron con las tablas en la cabeza porque un ejército que no entrena y un ejército al que no se pone atención jamás va a funcionar. Claro. Y esta gente tiene años luchando y tiene una experiencia de combate importante. Claro, bueno, el asunto es... 50 años en guerra. Claro, el asunto es que aquí se convirtió en una especie de estado feudal donde el gobierno central delega una cantidad de poder específico, promete no meterse con ellos. Y tanto es así que si ustedes a lo mejor hacen un poquito memoria, ¿se acuerdan de aquel señor Rodríguez Torres, que tenía que ser presidente de la República? Bueno, Rodríguez Torres... Está preso todavía, ¿no? Sí, todavía está preso. Se lo ganó. Aunque ahora hay un montón de gente que dice que es un gran demócrata. No. Tú sabes cómo somos los venezolanos. Mala gente, ese tipo es mala gente. Sí, tú sabes cómo somos los venezolanos. Bueno, este señor quiso ponerle coto, cuando ya se empezó la cosa a desmadrar, que ya estos colectivos no le hacían caso a nadie, él quiso ponerle coto a este asunto e ir contra los cabecillas que ya se estaban saliendo a formar condados o marquesados particulares. Y el señor Maduro, cuando vio que le estaban tocando la gente que lo iba a defender en algún momento dado, si había fuerza, todavía en aquella época las Fuerzas Armadas ofrecían una posibilidad de intervenir en la política para salir de este señor. Entonces lo que hizo fue defenestrar al señor Rodríguez Torres, lo despidió como ministro
El hombre pasó a retiro y ya posteriormente, por supuesto, ya le echaron mano, lo metieron preso, etcétera, etcétera. Ya esa es otra historia que no viene al caso en este asunto. Entonces, esto se ha convertido en un país feudal, donde el gobierno, el gobernante de turno, el tirano, reparte una cierta cantidad de poder, y esta gente, como ellos son delincuentes, ellos no tienen límites morales de ningún tipo, no tienen referentes morales de ninguna naturaleza, excepto sus necesidades particulares, individuales, las más bajas posibles. Entonces estos señores, bueno, quieren ser independientes, pues no quieren poner orden en nada que tenga que ver con otro que no sea su interés particular. Y hasta llegar al punto de que este señor, el Coqui, ese no es el único, también está allá el Willacy, creo que se llama, Willacy. Willacy. Ajá. Willacy es presidente, porque cuando me cuentan que en Petare hay una cantidad de publicidad que dice Willacy presidente. Claro. Este es un poquito más inteligente, pero este es un ampón, un matón de primera. Y este señor se ha podido, esto es mío y de más nadie. Entonces, en una actuación que hizo la policía, el tipo dijo, un momentico, ¿cómo se van a venir a meter en mi negocio? Y entonces bajó y allá atacó al comando de la Guardia Nacional. Bueno, hizo lo que le dio la gana. Lo que está pasando ahorita es eso, la eclosión de un conjunto de grupos delictivos que no se avienen a ningún tipo de ley ni a ningún tipo de control. Y eso es lo que está sucediendo. En Venezuela no es igual que en Haití, aunque la situación en general es mala, porque en Haití es el estamento de poder los que forman estas bandas que ellos tienen allí. El primer sospechoso ahorita allá en Haití, según entiendo, es la familia que tiene el negocio eléctrico. Así es. Pero ese es el sospechoso usual, pero es que ahí todo el mundo tiene su parte. Cada quien tiene su parte. El mismo presidente, que no es ninguna joya, el mismo presidente muerto, que uno no debe hablar mal de los muertos, Dios me perdone, pero el mismo presidente es una persona que también tenía, porque esa es la forma de organizarse ese país, él también tenía su cuestión de poder. Ahora bien, no es tanto relevante esto porque ya Venezuela definitivamente como Estado se ha disuelto. No existe Venezuela como Estado. Existe una estructura de poder, existe una tiranía que está allí, que está tratando de alguna manera de bandearse con el foro internacional, con eso que llaman el Foro de las Naciones, pero que tiene a toda la progresía detrás, porque la progresía de alguna manera ha comido de esta gente. Entonces está el señor Zapatero, que de alguna manera dice que es la maravilla del siglo, está el señor Josep Borrell, que él habla una cosa, pero por detrás siempre busca favorecer al gobierno de Venezuela. Hay una serie de políticos, de estos progresistas, que de alguna forma defienden a este estado de cosas que existe en Venezuela, pero hay algo que es peor y que no hemos analizado. Y yo no lo he hecho mucho porque al final de cuentas yo hace tiempo que América Latina dije, mire, esto no va para ningún lado. Pero el péndulo se está yendo ahora otra vez hacia la izquierda. Sí. Ahí tienes a un señor en Perú, tienes a otro en Bolivia, Chile parece que va por ese camino. Así es. Claro. En Colombia... Brasil, Bolsonaro está tan mal que el único candidato así medio visible va a ser un Lula bastante radical, además. Bueno, pero es que Lula es una fuerza importante en Brasil, no lo podemos negar, pero también Lula es un individuo un poco más inteligente, porque Lula es una persona que sabe balancear el poder, sabe manejarse, además que él tiene una cortapisa, el presidente de Brasil tiene una cortapisa importante que es el enorme poder que tienen los presidentes de los estados en Brasil. Eso prácticamente, esos son reyesuelos, esos son varones dentro de ese gobierno, y hay cosas que el gobierno federal no puede hacer en contra de los estados. Entonces ellos tienen que barajar muy bien, balancear muy bien, y Lula sabe hacer ese asunto. El amigo Bolsonaro no lo sabe hacer. El amigo Bolsonaro, su estilo es directo, frontal, y aquí digo yo esto porque yo soy el presidente. Eso en Brasil no camina. Por eso tiene tantos inconvenientes. Yo no creo que él sea tan malo
como dicen que sea. Lo que pasa es que esta pandemia ha evidenciado una gran cantidad de debilidades que tiene el Estado brasileño, pues el Estado brasileño durante mucho tiempo ha llevado una política desarrollista y ha estado relegando unos temas sociales que de alguna forma son importantes en Brasil, pues son casi 200 millones de personas que viven allá en Brasil, pero ese 200 millones de personas está que es pobre, y cuando alguien es pobre en Brasil es pobre de solemnidad, y el que es rico, y cuando alguien es rico en Brasil, es rico también de solemnidad. Entonces, esa diferencia se ha acentuado, sí, con esta política desarrollista que ha olvidado, por ejemplo, que hace falta un sistema de salud que funcione, que hace falta un mecanismo de seguridad que funcione, y que sobre esas dos bases es que el Estado pueda actuar como Estado. Y en Brasil, desgraciadamente, ahí hay un déficit importante en este asunto. Pero de todas maneras, Lula sabe manejar mejor estas pelotas. Lo que pasa es que Lula es uno de los principales sostenedores, primero el Foro de Sao Paulo, y cuando ganó Bolsonaro y empezó a darles caña, salieron corriendo para México y para el Grupo del Pueblo. Okay. Pero bueno, el asunto es que el próximo en la fila es Colombia. Colombia está a punto de caer en las garras de esta progresía, y por supuesto, si nos movemos un poco más arriba, afortunadamente el amigo López Obrador ha hecho lo que prometió, y entonces los mexicanos no están contentos con él y probablemente salgan de él en la próxima elección. Habrá que ver qué pasa. Un árabe te respondería Inshallah. Inshallah, sí, señor. Vamos a la próxima pausa, y quisiera que regresáramos al caso de Venezuela y poder cerrar en cuanto al futuro. Okay. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram, como La Visión ATL. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro. Alfredo, volviendo al tema de Venezuela, ese tira y encoge entre el gobierno y entre las bandas armadas es demasiado peligroso si lo vemos desde cualquier punto de vista. Si lo vemos desde quizás nuestra especialidad, desde nuestra visión externa, de nuestra visión internacional, es una mala señal cuando un país quiere y necesita dinero, porque no está ayudando a la estabilidad. Por supuesto, la culpa al final es una culpa de una falta de visión política de los dirigentes que hemos tenido hasta ahora. Tienes que darle poder, a mi modo de ver, a quien puedes darle poder, no pensando en que ellos son los que te van a defender. Para eso están las Fuerzas Armadas, para eso está el juego político mismo, para eso está la alternatividad en el poder. Creo que eso no lo vieron. Sí, bueno, el tema de esta problemática que estamos viviendo en este instante, en estos últimos 2-3 días, es un síntoma simplemente. Es un síntoma de una podredumbre que está mucho más profundo. El sistema ha colapsado y no da para más. Y no da para más porque no hay salida. La ventaja que tiene el señor Maduro es que una buena parte de los venezolanos, la gente de la clase media en Venezuela, que eran los combativos, se han ido. Y los estudiantes, bueno, ya ni siquiera existen como medio porque ya las universidades poco existen. Entonces el sistema está haciendo crisis, el sistema tiene un estrés importante en su estructura, y yo no voy a decir que va a caer mañana porque definitivamente no sé hasta cuánto va a durar, porque siempre para que esa estructura caiga tiene que haber una fuerza que empuje y la termine de caer, y desgraciadamente esa fuerza no está porque el señor Maduro tiene una posición a su medida, gente que colabora con él. Y en Venezuela se ha establecido mucho la idea de que la única forma, la solución del país, por supuesto, pasa por la vía violenta. Ahí no hay cortapisa de ninguna manera, porque esta gente está anclados allí y no van a salir de allí, no van a querer salir de allí jamás. Y sus bases son
este montón de gente, este montón de delincuentes que de alguna manera se han apropiado de parte del país. Entonces, no hay una forma de que tú puedas hacer una solución pacífica en este escenario, por lo menos a mi criterio. Ojalá esté equivocado, pero por lo menos a mi modo de ver, lo que yo he visto de estas cosas, no hay una manera. Y se ha hecho un buen trabajo en eliminar a las Fuerzas Armadas como un factor reaccionario, porque las Fuerzas Armadas siempre son reaccionarias, a las cosas hay que darle su nombre, como un factor reaccionario ante esta situación. De hecho, ellos se defienden con que ellos están defendiendo una institucionalidad, porque este señor fue electo en unas elecciones. Que es verdad, pero cuando tú dices, mira, pero las elecciones fueron tramposas, bueno, a mí no me corresponde decir si fueron tramposas o no. El que le corresponde decir dijo que eran buenas, incluyendo al señor Zapatero. Sí. Mira, incluyendo al señor Josep Borrell. Sí, yo me quedé impresionado. Entonces, Venezuela, en ese sentido, desde el punto de vista institucional, no tiene remedio. Ahora hay una nueva elección donde lo que está, o lo que dice ser oposición, una vez más viola sus planteamientos estratégicos y sus objetivos estratégicos y está pensando en cómo acomodarse dentro de esta elección, pensando que algo les van a dar. Hemos llegado al colmo de la desfachatez que Maduro dijo en estos días, que bueno, que como ahora la cosa iba a cambiar y todos íbamos a ser felices, iba a eliminar los protectorados en los... Sí, yo lo vi. ¿Tú escuchaste esa declaración? Yo me escuché, ¿Tú te imaginas la sinvergüenzura que significa eso? Sí. Es decir, ese reconocer que el Estado ha violado el juego político, ha violado el contrato social, ha violado la decisión ciudadana y ha violado la soberanía popular, que son los que se supone que debemos mandar en este país, pero que ahora como las cosas cambian, bueno, él va a dejar eso aparte y le va a permitir... Pero yo no sé si tú llegaste a ver las fotografías de las calles de donde está la FAES y todo eso ahorita. Nunca había visto una calle tan llena de cartuchos, así es decir, la cantidad de balas que se tiraron ayer, que se dispararon ayer, fue algo asombroso. Mira que yo he estado en países donde ha habido conflictos graves, pero nunca no había visto una calle cubierta totalmente de proyectiles, pero no eran de calibre bajo, no, eran proyectiles. Las vainas que yo vi, eran de 7,62. Esa es un arma de gran poder. Muy poderosa. Sí. Bueno, el asunto es que esto evidencia que hay algo que se está pudriendo. Esto no va a durar mucho tiempo, porque la delincuencia, cuando el Estado le quita el apoyo, le quita la legitimidad, la munición se acaba. Sí. Y ellos no tienen cómo reponerla. Pero no solamente que la munición se acaba, aproximadamente me han dicho, esto no lo he comprobado, que hay entre 30 y 35 muertos de los... Sí, ya se apareció en la prensa, Sí, bueno, pero la prensa, la patilla, sí. Ni la mamá de este señor le cree a la patilla, pero ahí está, pues, ellos lo dicen. Pero la información que me llega, inclusive me han llegado las fotografías de algunos de los líderes de estos muertos. Tengo unos amigos que son morbosos y ellos piensan que me gusta ver la sangre regada. Y yo también los tengo, así que... Mira, con que me digas que los mataron es suficiente, mano. No me mandes la foto. Hay uno que es impresionante porque le vaciaron la mitad del cerebro y entonces la cara se le aplastó contra el piso. Una cosa impresionante. Pero bueno, aparte de ese asunto, esto es un síntoma de que el sistema está estresado y que el sistema tiene dos vías. Una, o evoluciona, y yo no sé hasta dónde puede evolucionar, porque este señor es un chofer de autobús, este señor sabrá manejar el autobús. No. Pero los operadores políticos principales, José Vicente Rangel y esa gente se han ido, todos están muertos. Entonces, y la gente en Cuba está buscando otra vía porque a ellos les conviene, porque ellos están otra vez a punto de otro periodo especial. Entonces, evoluciona o lo defenestran. Y eso es lo que no sé hacia dónde va a evolucionar este asunto, ni tampoco puedo darle una ventana temporal que yo pueda decir, mira, de aquí a 4 años. Ya me cansé de las ventanas temporales, porque cada vez que este señor salir raspado. Hay que esperar los acontecimientos. Hay dos temas, Alfredo, que quisiera que tocáramos, y vamos a empezar ahorita por uno, que es lo que ha ocurrido en Haití.
¿qué opinas tú? Profundiza un poco más de lo que tú dijiste hace unos minutos atrás sobre el tema Haití. Sí, bueno, la verdad es que lo que pasó en Haití es algo que ya antes debió haber pasado. El señor Aristide tuvo que salir corriendo. El que le siguió también tuvo que salir corriendo. Sí. Porque el que sea presidente de Haití tiene que ser una especie de Lula, que sepa manejar todas las pelotas de todos los factores de poder que hay. Ahí no existe Estado. Ahí existe un conjunto de fuerzas que de alguna manera están en pugnas unas contra otras y que siempre están buscando un nivel de equilibrio donde cada quien tenga un pedacito y con ese pedacito, mientras esté satisfecho, la cosa va en paz. No sé, este señor era empresario, este señor que murió, Jouvenet, sí. Jouvenet, este señor que murió era empresario, pero todas las mafias que están allí son mafias de empresarios. Ahora, lo interesante de este asunto, que son cosas que son detalles que te dicen a ti por dónde van las cosas. En primer lugar, ¿dónde está la Guardia Presidencial? Pues que el presidente se hacía a su casa a dormir feliz de la vida. Ni siquiera se reportó que hubiese no sé, resistencia. Los tipos dijeron, mira, alto, los mataron a todos. Nada de eso se ha dicho. O sea, ahí no hubo, aparentemente de la no mafia hubo, haitiana, es parte de la claro, mafia. aparentemente no hubo combate. No hubo. Después aparecen estas cosas y son cuestiones que de alguna manera uno empieza a pensar y dice, mira, pero esto no se hace de esta manera. 28 personas, 28 colombianos y 2 estadounidenses, según dicen ellos. Sí, haitiano-estadounidenses, haitiano-estadounidenses, inmigrantes que ya vivían aquí en Estados Unidos. ¿Tienen green card? ¿Tienen green card? Sí, seguro que las son gringos entonces. Si tienen green card, son gringos. Pero también. Tan simple como eso. Entonces, 28 personas. Oye, 28 personas es un asalto importante. Dice que por lo menos esperas algo de resistencia. Pero resulta que no la hubo. Los tipos llegaron, entraron a la casa, los 28, dejaron a 4 cantando la zona, 14 de un lado, 13 del otro. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó allí en realidad? Esto fue simplemente un crimen del mismo grupo de personas. Me preguntas por el futuro de Haití. Haití no tiene futuro. Sí. Haití no tiene futuro. Mientras no haya una institucionalidad reconocible por la población, mientras no haya un contrato social, un país no tiene futuro. Pasa en Haití, pasa en Venezuela, pasa en Nicaragua. Entonces allí no hay futuro porque no hay institucionalidad. Y desgraciadamente los haitianos tienen menos posibilidades de recuperarse que los venezolanos. Todavía hay una reserva intelectual y una reserva moral que de alguna forma sirve para llevar el país adelante. En Haití no existe esta reserva. Es impresionante la pobreza. Es decir, la pobreza no crea en instituciones, la pobreza no tiene nada que ver con nada, sino con los 3 golpes diarios. Eso es lo único que le importa a la pobreza. Pues es que Haití solamente fue rico cuando Petion, Toussaint Louverture, con esa gente. Cuando era el gran exportador de azúcar a Francia. Sí, no, y además a Europa. Y el caucho. Pero ya eso es más moderno. El caucho fue a principios del siglo XX y duró poco tiempo. Fueron como unos 20 años más o menos y benefició a muy poca gente. Pero lo que es el azúcar, eso de alguna manera hizo, bueno, el país se dio el lujo, chicos, Haití se dio el lujo de financiar una de las expediciones de Simón Bolívar. Exactamente. Entonces, era una nación, en esa época, una nación muy rica, pero los administradores, no voy a ir más allá porque entonces me voy a meter en el lío. Sí. Alfredo, vamos a una nueva pausa, pero en el regreso yo quisiera que habláramos un poco sobre los últimos acontecimientos con China, que es bien importante. Sí, ahí hay muchas novedades. Exactamente del Partido Comunista, los discursos de Xi Jinping que son bastante amenazantes, y ese juego, ese juego que hay con Estados Unidos que también es mucho más importante. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el general Alfredo Carneiro acerca del escenario internacional que nos toca vivir en estos días. Alfredo, realmente el tema China en particular es un tema que, además de ser apasionante, es un tema que llama mucho la atención y que hay que ponerle mucha atención al mismo tiempo. El aniversario del centésimo cumpleaños, aniversario del Partido Comunista Chino, lo celebraron y en grande, te advierto. Y cuando los asiáticos y en particular los chinos celebran un aniversario, créeme que vale la pena estar ahí. Pero se celebra con un nuevo monarca, que es el señor Xi Jinping, que al parecer para los intereses chinos tiene mucha claridad, va a permanecer en el poder por muchísimo más tiempo. En política internacional, pues ya solucionó el tema de Hong Kong y ahora va por otro tema, que es el tema Taiwán, que para la estabilidad mundial es fundamental. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando en China? Bueno, ya antes hemos hablado de lo que está pasando en China. Lo novedoso de este asunto es que, aprovechando este centenario, yo no sé si tú te recuerdas cuando éramos muchachos, cuando queríamos retar a alguien, te montabas una tablita en el hombro a que no me la quitas o pasabas una raya. Sí, así es. El señor Xi Jinping acaba en su discurso ante el plenipotenciario Congreso de ellos, dijo claramente: China no volverá a aceptar, no va a aceptar lecciones de nadie. Eso, por supuesto, en esta tirantez que existe entre Occidente y China, con el tema de los derechos humanos, con el tema de los uigures, con el tema del Tíbet, con el tema del racismo en beneficio de la etnia Han. Entonces, bueno, no va a aceptar lecciones de nadie en el orden interno y menos aún en el orden externo. Eso es una raya importante, porque esa raya dice a ti, le dice a Occidente: nada de lo que tú hagas va a cambiar lo que yo de alguna manera estoy haciendo acá. Así es. Lo hace en el foro del pueblo chino, si es que se puede decir que el Congreso es el foro del pueblo chino. Lo hace ante el Congreso. Ahora bien, hay cosas que de alguna manera China está planteando, porque tampoco es que ellos puedan decir: yo estoy aquí y yo soy solo, porque ellos dependen, su tecnología depende de mucha gente, depende principalmente de empresas extranjeras, depende de Alemania, depende de Taiwán, depende del Reino Unido, depende de Italia. O sea, ellos tienen toda una serie de... Particularmente lo de la moda. La moda es terrible. Los italianos se dejaron de cosas y dijeron: bueno, a los chinos les gusta criar animales en las peores condiciones, con China. Y todas este tipo de cosas las están haciendo con este país, todo lo que tiene cosméticos, vestuario, este tipo de cosas. Pero bueno, el asunto es que ellos necesitan de las empresas extranjeras para poder seguir adelante con su modelo de progresión hacia emparejarse con Occidente en el nivel tecnológico. En segundo lugar, necesariamente China siempre va a necesitar algún tipo de interacción política positiva con Occidente, porque los Estados Unidos se acaba de ir de Afganistán. Y la pregunta es: ¿quién va a heredar ese avispero? Y el Chapulín Colorado no va a poder. No va a ser el Chapulín Colorado, pero este avispero ya se ve. Anteayer, ya ocuparon otra de las ciudades importantes. No recuerdo ahorita el nombre de la ciudad. La Costo semana Alto en vida, y fusilaron
a muchos intérpretes de los norteamericanos. Sí, la semana pasada ocuparon la base de Bagram, que era el sitio donde estaban los norteamericanos, tenían su sede principal. Los norteamericanos no, los Estados Unidos, pero los mexicanos también son norteamericanos y no estaban allí. Ahora, ese avispero, ¿quién lo va a heredar? Porque el problema con ese avispero es que ese avispero molesta a gente importante, molesta a los rusos, que tienen una población limítrofe musulmana bien importante, por cierto, molesta a los chinos porque hace frontera con ellos. Es más, la provincia está siguiendo donde están los uigures. Creo que linda también con Pakistán. Déjame buscar aquí el mapa. Entonces, ese enclave de gente de alguna manera orientados exclusivamente por la religión, de gente fanática, pues de alguna forma va a perjudicar las relaciones con todos estos países, incluyendo China. Sí, aquí está. Aquí está Pakistán, claro, aquí está. Una buena cantidad de frontera con China. Porque yo no sé hasta dónde, Pakistán no, Afganistán es la cosa. Nos movemos hacia Afganistán. No, pero también tiene frontera con Pakistán. Sí, claro, tiene frontera con Pakistán y en el oeste tiene frontera con Irán, pero lo que yo quería saber y quería asegurarme es que también tiene frontera con China y si tiene algún pedacito aquí con China. Pero el asunto es que ahí hay una población islámica importante y hasta dónde puede haber interacción entre los uigures, que son una etnia islámica, y estos señores talibanes que de alguna forma para ellos la religión es el motivo de su vida, pues, y tienen en todo el frente a un Estado que es totalmente ateísta. Ahí no hay Dios en China. No solamente ateísta, es antirreligioso, por definición. Ahora, no solamente están persiguiendo a los islámicos, también están dándole caña a los cristianos, a los católicos específicamente. O sea, hay todo un problema allí en este asunto. Yo me imagino, y esto es simplemente en este momento un tema de análisis, ¿ok? No es una conclusión, es un tema de análisis, que la inestabilidad en Pakistán va a tener un reflejo en China, particularmente porque aunque ellos tienen resuelto su Belt and Road por la parte de Pakistán, el problema es que los pakistaníes y los afganos, o los pakistaníes y no los afganos, los talibanes no se llevan. De hecho, durante mucho tiempo uno de los motivos de fricción es precisamente el apoyo que le dio Pakistán a los Estados Unidos en la persecución de Al-Qaeda, en la persecución de Osama Bin Laden y compañía. Y por supuesto también en operaciones específicamente contra el talibán en Afganistán. Sí. Entonces ahí hay un foco importante que hay que analizarlo. Si yo fuera inteligente me hubiera sentado a analizarlo hace bastante tiempo, cuando ya Trump dijo que se iban a ir de Afganistán, y ahora este señor recogió la palma y se la puso él. No, que lo sacó fui yo. Pero también acuérdate que los afganos tienen además un trofeo que fue Rusia. Los rusos no pudieron con los guerreros sagrados, no me acuerdo cuál es el nombre exacto en el idioma de ellos, pero no pudieron. Pero ahora, volviendo un poco al caso de China, yo asumí cuando leí las declaraciones, cuando vi lo del centenario del Partido Comunista, y dije, bueno, aquí hay dos discursos básicos. Un discurso para la galería, para el Congreso, para que la gente lo escuche en la calle, que es aquella manera dura de expresarse, de por aquí no van a pasar, no. Creo que hay otro discurso que es el real, que es que vamos a negociar, vamos a ver cómo, debido a lo que tú dijiste, al vínculo tan estrecho que tiene China con el resto del mundo vía tecnología, vamos a ver cómo nos entendemos y cómo tenemos una relación, una entente, como se le llamaba en la época de posguerra. Vamos a ver cómo nos entendemos para poder llevar a cabo, para que yo me pueda seguir desarrollando, más no yo no creo que China se vaya a independizar de toda esa ayuda que le da
tecnológica que le da Alemania y que le da Occidente. No creo, pero sí va a seguir necesitando de las empresas transnacionales que Ojo, tienen Estados Unidos. no es ayuda, es comercio. Por supuesto, Es comercio. comercio, no es ayuda. No va a poder decir que no. Pero yo lo estoy viendo de esa manera. Dos discursos. Mira, lo mejor que yo he leído alguna vez, porque no he tenido la oportunidad de ir a China, por desgracia, o por desgracia no, la verdad es que jamás me ha llamado la atención ir a China, pero no he tenido la oportunidad de ir a China, ni he tenido el último contacto que tuve directo con China fue hace tiempo, que tenía una relación con el embajador de China en Venezuela y con el agregado militar. Y bueno, bastante saqué de esa relación, por cierto. Pero lo mejor que, digamos, lo más esclarecedor ha sido el libro de Henry Kissinger, China. Y él dice claramente en este libro, lo leí hace tiempo, pero aún recuerdo cosas que me llamaron la atención, que los chinos no son gente de andar hablando pistoladas. Cuando ellos dicen algo es porque, estoy hablando del liderazgo chino, es porque eso es una declaración de intenciones a las cuales hay que ponerle atención. Recuerdo que en aquella oportunidad, en estas páginas, cuando mencionaba este asunto, él habló sobre el tema del enfrentamiento de China con India en el año 56, creo, si mal no recuerdo, donde nadie le creyó que Mao Zedong iba a ir cantando Patria Mía para allá, para India, y cuando se dieron cuenta ya estaban casi que llegando a Delhi. Entonces, esto es una declaración de intenciones con toda regla. Esto no es simplemente, mira, yo hablo para la gente, para que se queden tranquilos. O sea, China no es Venezuela, más. El tipo dice, por aquí voy y por ahí va. Sí, sin duda alguna, yo estoy de acuerdo contigo, pero sin embargo hay unas realidades que no se pueden tapar con un dedo. Claro que hay realidades que... el caso de Taiwán... van a definir mucho. El caso de Taiwán, por ejemplo, los únicos que no se han enterado de que ellos van a pasar a ser parte de China son los taiwaneses. Pero eso lo sabe todo el mundo. Eres cruel. No soy cruel, es la realidad. Pasó con Macao y con Macao pasó por debajo de cuerda. Nadie se dio cuenta. Y cuando se dieron la cuenta, el guardado de Macao se nombraba en Beijing. Bueno, amigo mío. Pasó con Hong Kong, que lo dijeron con claridad. Esta gente no puede estar subvirtiendo la dictadura democrática popular de China. Este es nuestro sistema. Y entonces, bueno, se fueron para allá y empezaron a hacer un montón de leyes. ¿Y qué hizo Occidente? Se quedaron tranquilitos. Protestaron mucho, fueron a la ONU diciendo estamos ofendidos terriblemente y nuestro corazón sangra por Hong Kong, pero ellos son chinos y ellos se entienden. Sí. Entonces, ellos... Creo que el vínculo comercial, la tecnología es lo que va de alguna manera a canalizar. La competencia está en lo tecnológico. China tiene un rezago como de 10 años en las tecnologías principales y está tratando a todo galope de recuperarlo. Así es. Bueno, Alfredo, muchas gracias de nuevo por esta interesante conversación. Son puntos de vista bien interesantes. Yo coincido contigo en algunas cosas, en otras no coincido, pero yo en el caso, lo que hace divertido la conversa. En el caso de China yo creo que eso va a cambiar. Bueno, Alexia, 1.000.000 de gracias por siempre estar apoyándome en Diálogo Internacional. Con todo gusto y bueno, gracias también por la información que comparten y las opiniones y demás. Gracias. Así es, fue un programa bien interesante y muchas gracias a la audiencia por estar siempre con nosotros. Alfredo. Como siempre, un honor. Déjate de estar con tempranillo. Ponga al congelador, pon un rosé. Se quita todo. Unas, ¿cómo es? Unas medias de seda, ¿sí no? No. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Cuídense. Seguro. Cuídense. Gracias. Un abrazo a ustedes. Bye, bye.